Ya. Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos. Tengan ustedes en esta hora. Estamos empezando nuestra transmisión en vivo, hermanos. Gloria al nombre del Señor y gracias al Señor por otro día más de vida que nos da. Vamos como todos los días, hermanos, a empezar a esperar para que todos los hermanos se conecten, ¿verdad? Se vayan conectando para la gloria del Señor. Son las 11:02, ¿verdad? Y ahora estamos, gloria al nombre del Señor Jesucristo, comenzando. Ya me están mandando mensajes, ¿verdad? De que si ya empecé y no se han metido al Facebook. Así es que bueno, estamos aquí, gloria a Dios, con la hermana Julieta Vélez, que ya nos está observando, nos está mirando. Adán de León, que ya se conectó. Irma Cabrera, damos saludos a Israel Marván, gloria a Dios. A la hermana Jeremías Chilel, a la hermana Olga Tolentino, gloria a Dios. Si hay alguien que, por ejemplo, el hermano Israel, que tal vez está haciendo el servicio, ¿verdad? Si hay alguien con usted, por favor, hermano, pues mándeme los nombres para que los podamos saludar, ¿verdad? Podamos saludarles en el nombre de Jesús. También, gloria a Dios, está con nosotros, o ya se conectó, Ruti Vélez. Está la hermana Tonche, que ya nos está mirando, ya nos está observando, en el nombre poderoso de Jesucristo. Así, gloria al nombre del Señor. Está Israel Marván, están en la casa de la hermana Angélica, la hermana Maritza, gloria a Dios, que está aquí con nosotros. También está con nosotros nuestro hermano Adán de León, aquí presente, y está su hija, ¿verdad? Ariel, y el hermano Alberto, que está con nosotros en esta mañana de domingo, hermano, 3 de mayo. Ya entramos al 5º mes, hermanos, y ya llevamos aproximadamente un mes con 15 días y casi 3 semanas de que no podemos, hermano, abrir el templo, gloria a Dios, y estamos en espera de todos estos acontecimientos o noticias que nos vayan a dar. En cuanto, hermano, podamos abrir el templo, hermano, con todo y las regulaciones y de seguridad que nos vayan a dar, ¿verdad? Porque usted debe de entender que no nada más es abrir por abrir, sino que tenemos que llevar un código, una forma, una manera de que todos estemos seguros. Y digo todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, estemos seguros, amados hermanos, de que podamos estar, gloria al nombre del Señor Jesucristo, seguros ahí en la casa del Señor. Mandamos bendiciones, hermano, a la hermana Angélica y a todos los que están ahí en la casa de la hermana Angélica, todos los que se hayan reunido, hermanos, mandamos un saludo. También tenemos al hermano Elmar, que ya se conectó juntamente con su esposa y sus hijos en esta preciosa mañana. El día de mañana, como les venía diciendo, vamos a tener una conferencia, hermano, vía, ¿verdad? Vía de estos medios, hermano, con el presidente de la organización, para que, hermano, podamos estar, o para dar los lineamientos a seguir, las maneras, las formas, en que nosotros podamos, hermano, abrir la casa de oración. Como les he dicho, ya el gobernador, ¿verdad?, ha dado el ok, gloria a Dios, y bueno, ya podemos, hermano, en cierta manera abrir, pero vamos a ver, hermano, en qué % de capacidad nos van a permitir poder estar, ¿verdad?, qué tanto %, cuántos cultos vamos a hacer, y todo esto. Mandamos un saludo a la familia de la hermana Laura, ¿verdad? Hasta la hermana Angélica allá en su casa, está juntamente la hermana Laura, la hermana María Tolentino, el hermano Antonio, el hermano Mario, el hermano Manuel, gloria a Dios, el hermano Alex, gloria al nombre del Señor, la familia Marván y su esposa. También tenemos a la hermana Silvia Arroyo, que se acaba de conectar, que Dios la bendiga, Dios la guarde, es mi madre, que Dios le bendiga. Y como les decía, hermanos, ya el gobernador, ¿verdad?, ha dado el ok para que se vayan abriendo los negocios, ¿verdad? Y podamos, hermano, también en consecuencia, pues abrir la iglesia, pero no nada más va a ser abrir por abrir, porque tenemos que mirar muchos aspectos, hermano, que vamos a tener que estar haciendo, que estar llevando, para que podamos, hermano, abrir, ¿verdad? Entonces,
estemos orando el día viernes, que Dios me permitió ir al Walmart, ¿verdad? El primer día que se levantó esta cuarentena, el Walmart estaba, hermano, repleto de almas, hermano, que bueno, yo creo que estaban ansiosas de salir, y gloria al nombre del Señor. Entonces, bueno, ahí, bueno, uno empieza a ver el tráfico en la calle, empieza a ver todo lo que, hermano, todo lo que conlleva que la gente salga. También, pues usted debe entender que tiene que salir con mascarillas, amén, tiene que salir con mascarillas. Saludamos a la hermana Anabel Ponce, que nos está mirando, a la hermana Lilian Quintanilla, saludos hermana Lilian, Dios le bendiga. A David Rodríguez, que también nos está mirando, gloria al nombre del Señor, Dios le bendiga, hermano David. A María Flores, que también ya nos están mirando, gloria al nombre del Señor. A la hermana Elizabeth, es la hermana Gloria Márquez, que Dios la bendiga, amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, estamos en espera que los hermanos se conecten. Todavía nos faltan varios hermanos, también está con nosotros conectándose la hermana Estela Vélez Pérez, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, que Dios la bendiga. También tenemos un saludo del hermano Juan Flores para todos ustedes, para la congregación, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, y que el Señor, hermano, les bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Así es que, amados hermanos, pues sigamos esperando unos momentos en lo que, ¿verdad?, se conectan las almas, se conectan los hermanos, se conectan todos y cada uno de ustedes, amén. Así es que el domingo 3 de mayo, para el próximo domingo aquí en lo que es, yo creo que en todos los países se celebra el Día de las Madres, una celebración muy diferente vamos a tener a la que estamos acostumbrados, ¿verdad?, porque estábamos acostumbrados a estar en el templo, a hacer un evento para las madres. Ya lo habíamos previsto, ya lo habíamos hablado, tocado. Y pero, amados hermanos, por todo esto que está sucediendo, pues no lo vamos a poder hacer. Así es que, bueno, veamos de qué manera podemos halagar a las madres en sus días o en su día, para que el Señor, hermano, las bendiga y ellas se sientan confortadas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, saludos de la hermana Julieta a todos los hermanos, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en el poderoso nombre de Jesús. Vamos, hermanos, en el nombre de Jesús a cantar. Vamos a cantar en el nombre de Jesucristo. Vamos a cantar un canto. Yo sé que ya, pues hermano, yo no sé qué será, pero será de que ya no hemos estado en el templo, ya no canto mucho. Será que una vez ya está perdiendo hasta la voz. Pero lo vamos a hacer para la gloria del Señor, hermano, y que el Señor sea bendiciendo sus vidas. Nuestro deseo es que el Señor sea glorificándose en sus necesidades, en sus cargas, en todo lo que le preocupa, en todo lo que conlleva todo esto, hermanos. Hay que mantener la paz y la seguridad, hay que mantener esa fe en el Señor Jesucristo, que todos, hermano, de alguna manera estamos viviendo esto, y que de alguna manera Dios nos permita poder llevarlo, hermano, de acuerdo a su voluntad. Amén. Jesús, sí, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad, y decirte que te amo y que tú eres todo para mí.
y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que tú eres todo para mí. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, tenemos también con nosotros a Juanita Gabriel, que nos está viendo, el hermano Alexis Rivera, gracias al Señor, a nuestra prima Ivonne desde la ciudad de Puebla. Los hermanos están pidiendo oración por el hermano Hermelindo allá en México. El hermano Hermelindo falleció hace 2 días. Gloria al nombre del Señor. Era el líder de nuestro pueblo para evangelizar las almas. Santo es el Señor Jesucristo. Entonces él falleció. Hermanos, ¿de qué falleció? Si me podrían escribir de qué fue, de qué sucedió, ¿verdad? ¿De qué falleció? Pero él falleció hace 2 días y él era el líder de hermanos de allá del lugar donde son nuestros hermanos Marván, y era el líder para evangelizar las almas. Bueno, estaremos orando, ¿verdad?, por los hermanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a nuestro hermano Hermelindo, que ya pasó, ¿verdad?, a mejor vida, porque en Cristo, para el cristiano, el morir es ganancia. Amén. Así es que, bueno, saludos a cada uno de ustedes en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a la palabra del Señor que nos compete en esta hora, siendo las 11:15 de la mañana. Hermanos, yo quiero llevar la palabra del Señor, hermano, a cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos, amados hermanos, a ir al libro de los Romanos, ¿verdad? O la carta, disculpen, la carta escrita a los Romanos por el hermano en el capítulo 5, ¿verdad? Versículo 12, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Pero no, hermano, usted debe entender que no es a la ciudad de Roma, sino a la iglesia en Roma. Cuando dice carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad?, se está refiriendo a la iglesia. Nos informa que el hermano estaba ya enfermo y ya no aguantó. Bueno, pero no murió del COVID-19, ¿verdad? Bueno, esperemos que no. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, ¿verdad? Los romanos, recuerde que a través de la carta de los romanos, Martín Lutero se convirtió al evangelio a través de la carta de los romanos, ¿verdad? Porque él como que no estaba convencido que las cosas del Señor se hiciera, pues, hermanos, se vendieran. Y él empezó a leer la carta a los romanos, y en la carta a los romanos, él, hermano, a través de esa carta, a través de leerla, hermano, él se convirtió. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, gloria al nombre del Señor. La palabra de hoy en Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos a tratar el tema sobre el pecado. ¿Qué es lo que quita el pecado? Gloria al nombre del Señor. ¿O cómo pueden ser borrados nuestros pecados, amados hermanos? Dice la palabra del Señor: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, gloria al nombre del Señor, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres. Bueno, hermano, el tema que nos compete, hermano, hoy, gloria a Dios, el tema es: ¿cómo puedo yo quitar el pecado, mi pecado? Y bueno, vemos a través de la carta a los romanos, el apóstol Pablo habla acerca de cómo es que se introduce el pecado en nuestras vidas, o cómo es que nosotros a través del pecado, ¿verdad?, pues morimos. Y es que cómo es que el pecado trae tantas consecuencias en nuestras vidas. Ahora, lo primero que debemos entender, hermanos, es conceptualizar el término pecado. ¿Qué es pecado? Para que entonces, hermano, podamos pasar a la siguiente etapa, ¿verdad? Bueno, según el diccionario,
Pecado es pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios o los preceptos de dicha religión. Y cuando nosotros vamos al diccionario bíblico, pecado es cualquier desviación de la voluntad predeterminada o revelada de Dios, ya sea no hacer lo que Él ha ordenado definitivamente o realizar lo específicamente prohibido. En realidad, pecado viene siendo todo aquello que va en contra de las normas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: no robarás, el que roba está pecando. La palabra de Dios dice: no adulterarás, el que adultera está pecando. La palabra de Dios dice: no darás falso testimonio, entonces el que miente está pecando, ¿verdad? El pecado, gloria al nombre del Señor, es la consecuencia por la cual nosotros morimos. Nosotros no fuimos creados desde el principio de los tiempos o desde el principio de la humanidad. No fuimos creados para morir, estábamos creados o fuimos creados por Dios para convivir y existir con Él. Nada más que desgraciadamente al Señor, al dar el Señor normas y reglas a Adán desobedeció, y por consecuencia la desobediencia ese es pecado, y como consecuencia el pecado trae la separación del hombre y Dios. Nuestros pecados han hecho división, han hecho separación. El pecado es el que aleja al hombre de Dios. Dios ama al hombre, pero no ama al pecado. Dios está deseoso de que el hombre sea salvo. El lago de fuego, el castigo, todo eso no fue creado, hermano, para el hombre. Fue creado para el enemigo, para sus ángeles, pero para el hombre no fue creado. No era previsto que el hombre fuera para allá, pero debido a consecuencia del pecado, entonces, amados hermanos, a consecuencia del pecado, todos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no podemos entrar a la gloria del Señor. Ahora, el pecado es el que nos aleja de Dios. En Isaías 59, versículo 2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hermano, Isaías está hablando a favor de Dios. Recuerde que el profeta siempre va a hablar a favor de Dios. Y el profeta Isaías estaba hablando y le estaba diciendo al pueblo que su pecado habían hecho una división entre ellos y Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor ha hecho ocultar su rostro, que es un lenguaje antropomórfico para que nosotros entendamos que a través de nuestro pecado el Señor no nos va a escuchar. El Señor no nos escucha porque el pecado, o más bien, no tenemos comunión con Dios. No puede haber una comunión plena con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro pecado ha hecho división entre el Señor y nosotros. La palabra de Dios en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué digo todos, amados hermanos? Gloria al nombre del Señor. Porque todos venimos con ese pecado. Es decir, hay muchos conceptos erróneos acerca del pecado. Y uno de los conceptos erróneos acerca del pecado es que el pecado original tiene que ver con la relación sexual que tuvo papá y mamá para, hermanos, gloria al nombre del Señor, para criarnos o para que naciéramos o viniéramos a ser. No, ese no es el pecado original. El pecado original es la desobediencia. La desobediencia se dio allá en el huerto del Edén. Y a través de esa desobediencia que entró en Adán, y por esa desobediencia entró la muerte, a través de esa desobediencia entra en cada uno de nosotros. Nosotros ya nacemos, ¿verdad? Con eso, ya nacemos. Por eso, si no fuera así,
entonces, hermanos, no fuésemos desobedientes o no fuésemos rebeldes. Pero la palabra de Dios dice que la rebeldía está aún en el joven, bendito sea el nombre del Señor. Y si el pecado, ese pecado se quitase, cuando a muchos los bautizaron de pequeños, que bíblicamente no es correcto. Si ese pecado se quitare cuando, amados hermanos, los bautizaron de pequeños, ustedes no fueran desobedientes, no fueran rebeldes. Pero ese pecado ha pasado a todos los hombres, gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, ese pecado ha hecho una división, nos ha excluido de la gloria de Dios, nos ha quitado, gloria al nombre del Señor. Por eso, los pecados del ser humano, de la humanidad, han hecho división. No hay comunión entre Dios y la humanidad. Amén. Por eso es que, por ejemplo, tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Gloria a Dios, como yo se los venía comentando. Adán y Eva se les dio, ¿verdad? Se les puso sobre el huerto del Edén y se les dio, hermano, todo ese huerto para que, hermano, los sojuzgaran, lo gobernaran. Pero hubo una cosa que Dios, amados hermanos, le dijo: pero de ese árbol no vas a comer. Entonces entonces vino el enemigo, tentó a Eva, y por ahí, hermano, por ese pecado de desobediencia, ¿verdad?, entró el pecado en ellos. Comieron, y ese pecado, gloria al nombre del Señor, hizo una división entre Dios y ellos. Y por eso la justicia de Dios a través de su justicia, Dios tuvo que sacarlos del huerto del Edén. Ese pecado de desobediencia está en todos nosotros, amados hermanos, en todos nosotros. Nosotros nacemos pecadores, nosotros nacemos siendo pecadores y necesitamos, por ende, una redención. Gloria al nombre del Señor. Y así, hermanos, así por eso es que mucha gente se rebela ante la voluntad de Dios. Mucha gente se rebela ante la palabra del Señor y mucha gente no quiere saber de Dios, ¿verdad? Mucha gente dice que Dios es simplemente un cuento, que Dios simplemente es una religión, ¿verdad? Que Dios o que Jesús simplemente es un hombre, que Jesús simplemente es un profeta, pero todos sabemos que Jesús, todos los que hemos leído la Biblia y creemos que Jesús, gloria al nombre del Señor Jesucristo, que Jesús es el Dios de la gloria. Y ese pecado hizo división entre Adán y Eva. Su nombre sea la gloria. Después de que Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, vino la etapa de Abraham, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que el pecado de Sodoma y Gomorra llegó hasta la presencia de Dios. Y por ese pecado, oiga bien, a su nombre sea la gloria, por ese pecado, hermanos, Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Sodoma y Gomorra, de entre tantos pecados que había, una de las cosas, hermanos, de Sodoma y Gomorra era el homosexualismo. Era el meterse con, hermanos, varones con varones o mujeres con mujeres. Ese era uno de los pecados graves de Sodoma y Gomorra. Por eso, hermanos, de ahí se desprende la palabra sodomita, que de Sodoma, que sodomita quiere decir homosexual. Y la palabra de Dios lo deja bien claro. A veces vemos cosas, hermano, por ejemplo, muchos homosexuales dicen, pues que Dios no es amor. Y sí, Dios es amor y ama al pecador, pero no ama al pecado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. No ama el pecado. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Mire, le voy a leer Romanos capítulo 1, versículo, hermano, gloria a Dios, 21. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron, oiga bien esto, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún, aquí está, el pecado de Sodoma y Gomorra y el pecado, y como el pecado del sodomismo, del homosexualismo, es pecado delante de Dios. Cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, uno de los pecados, hermanos, de Sodoma y Gomorra era el homosexualismo, el sodomismo. En el huerto fue la rebelión. Hermano, gloria a Dios, en Sodoma y Gomorra fue el homosexualismo. Gloria a Dios. También allá, hermano, Israel pecó muchas veces, pero lo que lo hizo caminar 40 años en el desierto fue cuando Moisés los mandó al desierto, gloria al nombre del Señor. Y cuando vinieron, 10 desanimaron al pueblo y Dios se enojó. Y ese es un pecado de incredulidad, no a creerle al Señor de la gloria. Entonces, hermanos, el pecado hace división entre Dios y nosotros. La incredulidad hace una grande división entre Dios y nosotros, porque para acercarse a Dios necesitamos creer. Amén. La palabra de Dios dice, hermano, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que, hermano, que el acercarse a Dios se necesita fe, gloria a Dios, porque el que se acerca a Él, ¿verdad?, necesita tener esa fe. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que si lo estamos haciendo, si estamos haciendo esto, gloria al nombre del Señor, entonces, hermanos, si estamos haciendo esto es porque tenemos fe y creemos en un Dios que se mueve. Ahora, muchos, hermanos, gloria a Dios, muchos tienen ese pecado de incredulidad, el no creer. La incredulidad, hermano, ha cegado a la humanidad de tal manera que su corazón se ha envanecido y se ha hinchado, hermano, gloria a Dios, de su pecado, y no quieren aceptar al Señor. La humanidad se ha infestado, hermano, del sodomismo, del homosexualismo, gloria al nombre del Señor Jesucristo, hermano, de tal manera que hacen sus marchas y hacen tantas cosas porque ellos quieren que nosotros aceptemos su manera de ser y su manera de pensar, pero si ni ellos mismos se aceptan como Dios los hizo, y por eso quieren cambiar. Y si ellos mismos no se aceptan, ¿cómo quieren que nosotros les aceptemos lo que la palabra de Dios prohíbe? Ese es un pecado que hace división entre Dios y el hombre. Gloria al nombre del Señor. La desobediencia es un pecado que hace división entre Dios y el hombre. Gloria al nombre del Señor. Y por eso muchas veces Israel, gloria al nombre del Señor, fue conquistado y llevado cautivo porque pecaron delante de Dios. Y lo que hace el pecado es que te cautivas. Lo que hace el pecado es que te ciega. Lo que te hace el pecado es que te hace y te vuelve insensible a lo que es, a los que son las cosas de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que vuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Entre Dios y nosotros. No puede haber una plena comunión cuando existe pecado en nosotros, cuando nuestro pecado no ha sido limpiado o borrado, cuando no hemos, hermano, hecho los pasos, hermano, para acercarnos al Señor, que es el arrepentimiento, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, ese arrepentimiento, y necesitamos, para poder tener comunión, tener nuestra vida limpia para poder tener comunión con el Señor Jesucristo. Y muchas veces, para nosotros que somos hijos de Dios, para nosotros que somos cristianos, muchas veces el pecado nos ata, amados hermanos. Y cuando nosotros cometemos errores, ¿verdad? Porque muchas veces muchos lo hacen no sabiendo, pero la mayoría lo hace consciente, sabiendo. Y cuando nosotros cometemos errores, cuando nosotros cometemos faltas, ¿verdad? Muchas veces ese pecado no nos deja adorar, no nos deja alabar al Señor, no nos deja tener la libertad para levantar nuestras manos, o la libertad para ir al templo, o la libertad, hermano, para cantar al Señor. De ahí que mucha gente, cuando le falla al Señor, ya no regresa a la iglesia, porque el pecado es el que hace la división
entre Dios y los hombres, hermano, y la culpa, la conciencia, hermano, y la culpa en nuestras vidas, hermano, nos separan del Señor de la gloria. Por eso, hermano, la humanidad está cautiva, porque la humanidad está bajo pecado y está cautiva por el enemigo. El enemigo ha secado el entendimiento, el enemigo le ha tapado los oídos y los ojos, porque una de las cosas que también usted tiene que ver, y hace tiempo estábamos viendo tiempo atrás, acerca de que en Gálatas capítulo 5 versículo 19 hay muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, como les hablaba la hechicería, como les hablaba que el pecado de fornicación, de adulterio, los pleitos, todo eso que está enumerado en Gálatas capítulo 5 versículo 19 va en contra de la voluntad de Dios. Y hermano, el pecado es todo lo que va en contra de la voluntad del Señor. Aún, como decía, hermano, la definición, aún, amados hermanos, al no hacerlo, ¿verdad? Que muchos podríamos, o se llama el pecado de ¿cómo se dice de esta manera? Bueno, ese pecado donde sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, también, hermano, a nosotros nos toma el Señor como pecado. Y ahora, ¿por qué morimos? Por eso es que la palabra de Dios en Romanos 5 dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Mire, en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al nombre del Señor. Es decir, todo pecado causa la muerte. Y aquel que no viene al Señor va a tener dos muertes, la muerte física y la muerte eterna. Gloria a Dios. Tiene tres: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Así es que la paga del pecado es muerte. Y por eso el Señor, en su infinito amor, si Él hubiese querido, en el momento en que pecó Adán y Eva, Él los hubiese, vamos a decirlo así, los hubiese quitado, los hubiese excluido, los hubiese borrado, hubiese hecho nuevos seres humanos y hubiese, gloria a Dios, tratado de nuevo con ellos. Pero no, su infinito amor, su amor hacia la humanidad, hermano, lo refleja a través de, hermano, de que Él, a su nombre sea la gloria, de que Él, hermano, vino a este mundo a morir por todos nosotros, por todos los pecadores. Nadie está excluido, nadie. Él vino a morir por todos. Es decir, Él no hizo acepción de personas y ni hará acepción de personas. Los únicos que podemos, hermano, quitarnos o podemos, vamos a decir, perder o nuestra salvación, somos nosotros. Nosotros, al no aceptar, hermano, la benevolencia, el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros, al rechazar, hermanos, su salvación, al rechazar su sacrificio en la cruz del Calvario, el Señor murió por nosotros. Dice, y por todos murió. El Señor murió por nosotros, por todos nosotros. El Señor no hace acepción de personas. Así es que usted no crea que el Señor diga, el Señor es muy malo porque quiere que nosotros nos perdamos. No, Él ya murió en la cruz del Calvario por nosotros. Somos nosotros los que ahora tenemos que tomar la decisión de acercarnos a Él. Somos nosotros los que estamos, hermano, envueltos en esa decisión, hermano, en esa decisión de vivir o morir eternamente. Y es usted y soy yo el que va a tomar la decisión, porque el Señor está con los brazos abiertos, extendidos, para recibir a todo aquel que quiera venir a Él. Y ese es el problema de la humanidad. El problema de la humanidad es el pecado. Y el pecado hace, hermano, que sea ya casi imposible vivir en comunidad. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántas veces no hemos visto, hermano, gloria al nombre del Señor, que, hermano, por practicar el pecado la gente muere? Por robar, ¿verdad? La gente en las calles es muerta
porque, hermano, la gente que le iban a robar se defendió, sacó una pistola y lo mató, la policía lo mató, ¿verdad? Gloria a Dios, porque esa es la paga del pecado. Gloria a Dios. Aparte de la muerte corporal que va a tener una muerte eterna. La paga del adulterio es muerte. Cuando al que está en esa infracción de pecado, al que está en adulterio, lo llegan a cachar, el marido celoso, la mujer celosa, no sé, X cosa, hermano, va y llegan hasta matar, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque está dicho en la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, y es una doble muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Y el mundo está lleno de maldad, amados hermanos. ¿Por qué cree que hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué cree que hay tanto engaño? ¿Por qué cree que hay tanta mentira? Son consecuencias de lo que hay en el hombre, y lo que hay en el hombre es el pecado, y la paga de ese pecado es la muerte. Bendito el nombre del Señor. Pero gracias a Dios, dice la palabra del Señor, pero gracias sean a Dios que Él nos ha pasado, amados hermanos, de muerte a vida. Bendito el nombre poderoso del Señor. Jesús nos ha pasado de muerte a vida. Él ha perdonado nuestros pecados. En Juan 5, capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todos los que creemos en Jesús, todos los que hemos aceptado su nombre, porque la misma palabra dice a los que creen en su nombre, amén, les ha dado el privilegio de ser hijos de Dios. A todos ellos, hermano, nos ha dado el privilegio de pasar de muerte a vida. Nosotros tal vez sí vamos a morir ahorita corporalmente, pero vamos a tener una vida eterna. La palabra de Dios nos dice que estábamos muertos, amados, en nuestros delitos y pecados, porque mientras pecábamos, mientras como cometíamos infracción delante del Señor, no podíamos tener comunión con Él. Así es que bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así es que cuando el Señor, oiga bien hermano, cuando uno acepta al Señor Jesucristo y viene a Él y sus pecados son quitados, borrados, hermano, entonces empieza una comunión con Él, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermano, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y en las tinieblas estábamos en oscuridad, no podíamos ver, no mirábamos, no teníamos, hermano, no sentíamos nada por las cosas de Dios, las rechazábamos, como ahora el mundo, gloria a Dios, las rechaza, como ahora el mundo, hermano, le da la espalda al Señor. Así estábamos nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en un mundo lleno de tinieblas, y un muerto nada siente, y un muerto nada sabe, y un muerto nada conoce. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para que viniésemos al Señor, Él tuvo que darnos vida. Y entonces, todos los que hemos venido al Señor, estábamos en ese mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero Dios nos ha pasado de muerte a vida. Bueno, entonces, amados hermanos, ya vimos, hermano, que el pecado es la causa del sufrimiento del ser humano. El pecado es la causa de las enfermedades. El pecado es la causa de, hermano, de todo lo que está sucediendo en la humanidad. Ahora, hay una manera, una forma para quitar el pecado, ¿verdad? El pecado no se quita con mandas. No se quita, amados hermanos, yendo de rodillas a ver una imagen. No se quita flagelándonos, es decir, golpeándonos a nosotros mismos por los pecados que hemos hecho. No se quita de esa manera. Ojalá esto pudiese quitar de esa manera, porque sería una cosa, bueno, vamos a decir, más tangible. Pero el pecado no se quita de esa manera. No hay una fórmula química. No hay un brebaje natural. No hay, hermano, una fórmula cuántica. No hay, hermano, gloria a Dios, un medio proporcional humanamente posible que pueda quitar el pecado. La palabra de Dios, hermano, gloria al nombre del Señor, en Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice: aunque te laves con lejía
y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de ti, dijo Jehová el Señor, o dice Jehová el Señor. Es decir, que el pecado no se quita con ningún detergente, con ninguna fórmula mágica, con ninguna cosa humanamente posible. No se quita, hermano, simplemente porque quiero cambiar y ser buena gente, o porque cometí un error y quiero compensarlo con dinero, o quiero compensarlo con cosas, o quiero compensarlo con cosas materiales. El pecado no se quita de esa manera, no se quita. El pecado se quita únicamente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. El pecado se quita solamente con la sangre. Solamente hay una solución y se llama Jesucristo. Esa es la solución para quitar el pecado. Si ahorita todos los que están muriendo mueren sin Cristo, desgraciadamente, no yo no soy juez de nadie. La Biblia dice que se van sin Dios y sin esperanza. Eso es lo que dice la Biblia. Usted debe entender que lo que nosotros predicamos es lo que dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros hablamos es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros no estamos aquí para condenar a nadie, ni estamos aquí para salvar a nadie. Solamente estamos aquí para predicar, porque el que salva y condena se llama Jesucristo. Amén. Y la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, todos los que mueren sin Cristo mueren sin Dios y ya no hay esperanza para ellos. Es lo que dice la palabra del Señor. Solamente hay una forma, hermano, para quitar el pecado. Todos nosotros los que hemos estado en alguna iglesia sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios dio las normas y las maneras para presentar el sacrificio, ¿verdad? Allá, hermano, en el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, a donde el pueblo iba, ¿verdad? Cada año, ¿verdad? Y llevaba el pueblo, pues los que tenían dinero, pues llevaban un becerro, o llevaban un buey, y los que no tenían dinero llevaban un palomino, y ahí iban con el sacerdote para presentar, hermano, para presentar ofrenda por su pecado. Y cuando ellos presentaban la ofrenda por su pecado, la palabra de Dios me enseña que cuando el sacerdote degollaba al animal sacrificado, esa persona tenía que ponerle la mano sobre la cabeza al animal que estaban degollando, como una señal de que se estaba traspasando ese pecado sobre ese animal, y que ese animal moría por el pecado de esa persona. Y entonces, hermanos, su pecado de esa persona era cubierto, no era perdonado, era cubierto. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que esto lo hacían. Y también el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para expiar el pecado del pueblo. Y la palabra de Dios en el libro de los Hebreos dice que la sangre de los machos cabríos no podían perdonar el pecado, solamente lo podían cubrir. Cuando la ira de Dios iba a descender sobre el pueblo por el pecado que habían cometido, el sacerdote presentaba el sacrificio, y entonces, hermano, gloria a Dios, esa sangre derramada, hermano, gloria a Dios, en ese lugar, ¿verdad? Cuando la ira de Dios bajaba sobre el pueblo y veía ese sacrificio, esa ira, al ver esa sangre, se convertía en misericordia. Y eso también pasó allí, hermano, cuando en el Éxodo, cuando el Señor envía la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Y la palabra de Dios dice, amados hermanos, que el Señor ordena que se separe un becerro, un borrego, hermano, que no tuviera enfermedad, que no tuviera mancha, que no tuviera, ¿verdad?, alguna seña, ¿verdad?, mala, y que lo miraran y lo estudiaran por 3 días y después lo sacrificaran. Y entonces, amados hermanos, la sangre la pintaran en los dinteles, en los marcos de las puertas de la entrada, hermano, de ese cordero. Tenía que morir el inocente
para que esa sangre se pintara en los dinteles, y entonces cuando pasara el ángel de la muerte, gloria al nombre del Señor, entonces cuando pasara el ángel de la muerte, ese ángel no entrara, ¿verdad? Y el primogénito no muriera. Todos nosotros en Cristo Jesús somos primogénitos, gloria a Dios. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, hermanos, ¿cómo se puede quitar el pecado? Usted dirá, ¿cómo yo puedo tener comunión con Dios? ¿Cómo yo puedo ser un hombre pecador y tener comunión con Dios? Bueno, la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo es el único camino, ¿verdad?, hacia el perdón de nuestros pecados. Cuando el Señor se presentó ante Juan para ser bautizado, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, hermano, la palabra de Dios me enseña que Juan volteó y vio al Señor Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo iba a ser el Cordero, vamos a decir metafóricamente, el animal sacrificado por toda la humanidad. Así como cuando se derramaba sangre por el pueblo, cuando el pueblo presentaba sus ofrendas, cuando el sacerdote entraba una vez al año, cuando, hermano, Moisés ordenó al pueblo que pusieran la sangre de ese cordero en los dinteles de la puerta, así era el Señor. El Señor iba a morir, el inocente por el culpable, el inocente por todos ustedes, amados hermanos, que éramos culpables, éramos reos de muerte, porque la paga del pecado es, hermano, la muerte. Entonces, ¿cuál es el medio para que mi pecado sea perdonado? Bueno, la palabra de Dios me enseña que, hermano, Jesús murió en la cruz del Calvario, y esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, ¿verdad?, ahora perdona todos nuestros pecados. La sangre del Cordero limpia o puede limpiar a toda la humanidad, o a todo aquel que se acerque al Señor, lo puede limpiar de todo pecado. Y ahora, bueno, ahora ya más de 2000 años, no podemos traer esa sangre fresca a este tiempo. Ahora, ¿cuál es el medio hoy para que mi pecado sea perdonado? Bueno, el medio de hoy para que nuestro pecado sea perdonado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos habla mucho del nombre. Por eso nos dice que hay que creer en el nombre, ¿verdad?, del unigénito Hijo de Dios. La palabra ahí en Juan capítulo 3, parece que es el versículo 19. La palabra de Dios dice que el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Simplemente porque no ha creído, porque en el nombre de Jesús está el poder, está la autoridad, está su sangre, está, gloria a Dios, su santidad, gloria al nombre, está su carácter, gloria a Dios. Es el nombre, el medio por el cual hoy la humanidad puede ser limpia de su pecado. El nombre a través del bautismo, bendito el nombre del Señor. Es cierto, yo he escuchado mucha gente que dice, pastor, es que el bautismo no salva. No, es que en realidad el bautismo no salva cuando no te bautizan correctamente. El bautismo no salva cuando no te bautizan de una manera bíblica. Porque el bautismo bíblicamente no es por aspersión, que hay que regarle unas gotas ahí, gloria al nombre del Señor, a la persona así encima por aspersión, para que su pecado sea perdonado. No. Tampoco, amados hermanos, el bautismo es para infantes, no, porque para bautizarse hay que arrepentirse. Y un infante, ¿de qué se va a arrepentir si no tiene conciencia? Hay que tener conciencia para arrepentirse. El bautismo bíblico es a través de la inmersión en agua. Gloria al nombre del Señor, ser sepultados completamente en el agua, porque eso representa, hermano, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, muchos dicen que el bautismo no salva. Es cierto. Cuando tú no te bautizas correctamente, entonces no hay salvación, no hay perdón de pecados. Amén. Por eso es que uno debe de entender completamente bien lo que es el bautismo, ¿verdad? Y en qué nombre debo de ser bautizado. Y bueno, cuando tú te bautizas correctamente en el nombre de Jesucristo, tus pecados han sido perdonados. No es el agua la que perdona, es la obediencia
y es el nombre invocado sobre ti el que trae perdón de pecados. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 38, hermanos, la palabra de Dios dice: y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón, hermanos, de sus pecados. Y no para que tu pecado sea borrado, sino para que tu pecado sea quitado, perdonado. La Biblia dice que cuando tus pecados son perdonados, el Señor, ¿verdad?, dice que los avienta hasta el fondo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Entonces, el medio por el cual nuestro pecado es quitado, borrado, es a través del nombre de Jesús, por medio del bautismo. Gloria al nombre del Señor. Porque al invocar su nombre se invoca la sangre poderosa de Cristo de la gloria. Entonces, cuando yo sumerjo a alguien y nombro en el nombre de Jesucristo, sus pecados en ese momento son quitados. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermano, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Allá, hermano, en Hechos capítulo 22, 16, el mismo apóstol Pablo, que antes se llamaba, gloria a Dios, Saulo de Tarso, fue bautizado. Y en Hechos capítulo 22, oiga bien, gloria al nombre del Señor, en Hechos capítulo 22, versículo 16, después de que Pablo está relatando su conversión y está diciendo que Ananías, gloria al nombre del Señor, llegó para regresarle la vista y orar por él, la palabra de Dios, hermano, gloria a Dios, dice en Hechos 22, 16, dice que Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Oiga bien, lava tus pecados invocando su nombre. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, la única manera en el mundo para poder quitar el pecado de la humanidad es el nombre de Jesucristo, invocado a través del bautismo, a través de la inmersión en agua, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Y dónde está la sangre? Está en el nombre. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿cuál es el medio, hermano, para perdonar nuestros pecados? El nombre de Jesucristo. Por eso debemos de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Miren, lo que voy a decir tal vez para muchos será una controversia, para nosotros no, para los que conocemos. Hermanos, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí en el Mateo 28, 19 es una ordenanza que Jesús dio. Pero el cumplimiento está en Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19 y Hechos capítulo 22. Entonces, amados hermanos, el bautismo, ¿verdad? Gloria a Dios, es importantísimo que en el bautismo se invoque el nombre del Señor. Porque si en Hechos capítulo 2, versículo 38 dice que para ser perdonados nuestros pecados debemos, hermano, invocar el nombre de Jesucristo. Sí, amados hermanos, en Hechos 22, 16, Ananías le dijo a Pablo que le limpiara o lavara sus pecados a través o por su nombre. Gloria a Dios. En Juan, el teólogo amado, el apóstol amado, dice que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces, en el bautismo debe de ser invocado en el nombre de Jesucristo. En Hechos 22, 19 simplemente está la ordenanza y el cumplimiento está en el libro de los Hechos. La iglesia nace con el bautismo en el nombre de Jesucristo, que es la obediencia a la ordenanza de Mateo 28, 19. Pero muchos hermanos no lo creen, no lo razonan, ¿verdad? Y bueno, de aquí 8 días voy a traer por qué, hermano. Vamos, hermano, por qué nosotros tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús. Porque, amados hermanos, la palabra de Dios dice que una fe
dice que un bautismo, no dice dos. No dice dos, dice un bautismo. Entonces, si hay un bautismo en Mateo 28, 19 y hay otro bautismo en Hechos 2, 38, pues como que se contradice la Biblia. Pero como la Biblia no se contradice, entonces nosotros tenemos, amados hermanos, que buscar una respuesta bíblica. Bueno, pero esto lo vamos a dar de aquí a 8 días. Pero esto no es, amados hermanos, no es el tema de este día, sino cómo quitamos el pecado que nos separa de Dios. Y eso es a través del bautismo. A través del bautismo en su nombre. Mucha gente dice, amados hermanos, que el bautismo nos salva. Gloria al nombre del Señor. Pero en Primera de Pedro, yo quiero llevarlo a Primera de Pedro, para que se quite esa idea que mucha gente anda diciendo, no, es que el bautismo no salva. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, bendito el nombre del Señor, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Gloria a Dios, dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, o sea que el bautismo sí salva, ¿verdad? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y es por eso que también en Marcos capítulo 16, versículo 16, hermano, gloria al nombre del Señor, la palabra del Señor, hermano, vamos a decirlo así, es directa. Y la palabra de Dios en Marcos 16 da la ordenanza, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. La comisión dice, mi Biblia dice, Jesús comisiona a los apóstoles. Y en el 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, pero correctamente, claro, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les predico esto? Porque hoy en día, hermano, a pesar de tantos sermones, vamos a decir, sermones de que pues tú eres el campeón, que tú puedes, que tú esto, que tú aquello, todavía la humanidad necesita salvación. Todavía la humanidad necesita predicaciones y enseñanzas donde, amados hermanos, se le muestre que hay un medio de salvación y cómo es ese medio de salvación. Y la palabra de Dios dice que para poder tener comunión con Dios, nuestro pecado tiene que ser borrado. Nuestro pecado tiene que ser limpiado, porque nuestro pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. ¿De qué manera lo vamos a borrar? ¿De qué manera lo vamos a quitar? Bueno, entonces es a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a través de Jesucristo. No podemos traer esa sangre a este tiempo. Por eso el Señor nos dejó su nombre. Por eso predicamos y bautizamos en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, los judíos se bautizaron en el nombre de Jesús, los samaritanos en el nombre de Jesús, los romanos en el nombre de Jesús, los efesios en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor, porque a través de ese nombre está el perdón de pecados. Y mucha gente dice, no, pastor, el bautismo no salva, no es necesario bautizarse, pastor, no es necesario. La Biblia dice que no es necesario que uno se bautice. Y bueno, muchas veces, amados hermanos, gloria a Dios, ellos dicen, hermano, porque, hermano, ellos toman como base Romanos capítulo 10, que dice que si, capítulo 10, versículo 9, y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ellos dicen, no, el bautismo nomás no. Porque si lo quieres lo puedes hacer, pero si no, no hay problema. Solamente con que te pares y recibas al Señor y confieses delante de Él, como está escrito aquí en Romanos capítulo 10, versículo 9. Ahora, el punto aquí, hermanos, es que en Romanos capítulo 10, versículo 9, usted debe entender que la carta esta no está escrita a toda Roma, está escrita a la iglesia de Roma.
Y el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que ya había sido bautizada en el nombre poderoso de Jesucristo. A los que les está hablando ya habían sido bautizados. Por ejemplo, empezamos con el capítulo 10, hermano, del libro de los Hechos de Cornelio. Y aquí en el capítulo 6, hermano, de Romanos, dice, amados hermanos, gloria a Dios, en el capítulo 6, versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, ya habían sido bautizados? Dice, hemos sido bautizados en su muerte, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, los romanos a los cuales Pablo le está escribiendo esta carta, ya habían sido bautizados, a los que les está diciendo en el capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, gloria a Dios, que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Les está hablando a ellos, les está hablando a la iglesia que estaba en Roma. No nos confundamos, la Biblia fue escrita para todo el mundo, pero en especial las cartas están escritas a las iglesias, a los creyentes. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Así es que si nosotros queremos empezar a tener comunión con Dios, si usted es una de las personas que a través de esta pandemia o a través de la enfermedad, usted quiere tener una relación con Dios y quiere encontrar su salvación, no simplemente va a ser orando o no simplemente va a ser repitiendo una frase bíblica. Usted tiene que arrepentirse, usted tiene que creer y usted tiene que bautizarse en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, para el perdón de sus pecados. Y solamente así nuestros pecados, amados hermanos, son borrados. Gloria al nombre del Señor. Pues esta es la enseñanza de este día para todos aquellos. Amén. Vamos a saludar, vamos a seguir saludando en esta hora. Tenemos a Angélica Hernández, ¿verdad? Que es mi hermana allá en la ciudad de Puebla. Dios te bendiga, hermana, Dios te guarde. Tenemos a la hermana Marta Maldonado. Hermana Marta, Dios me la bendiga. Saludos en el nombre de Jesús. Salúdeme a Nayeli. Tenemos a Freddy Alexis Vidal, hermano, que él nos escucha desde el país de Chile. Que Dios bendiga, hermano, a nuestro hermano Freddy, a su familia, a sus hijos, 5 hijos, gloria al nombre del Señor, a su esposa. Dios bendiga a Chile, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Que Dios bendiga a nuestra hermana Felipa Calderón, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Felipa. Dios bendiga a nuestra hermana Florencia, que también, amados hermanos, nos contactó. A la hermana Sonia Hernández, que Dios la bendiga. Marco Antonio Meraz Melo, Dios te bendiga, hermano Marco Antonio, Dios te guarde. A Sonia Hernández, al hermano Efrén, que se conectó, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano Efrén. A la hermana Florencia de León, gloria a Dios, hermano. Al hermano Ismael Carrizales, a Bienica Carrizales, Dios te bendiga, Bienica, en el nombre de Jesús de Nazaret. A Alejandra García, hermana Alejandra, Dios le bendiga. Espero estén bien allá en Etna, Texas, Señor. A Juan Flores, a Mario Domínguez, hermano Mario, Dios me lo bendiga. Nos recordamos con mucho cariño allá en la Ciudad de México. Me acuerdo que cuando fuimos a predicar allá, le pusimos el aposento alto porque es allá en un cerro, gloria a Dios. Muy bonito, gloria a Dios. A la hermana Irma Cabrera, Dios bendiga a la hermana Irma Cabrera. A mi suegra, que también, gloria a Dios, nos está saludando. Dios bendiga a mi suegra, gloria al nombre del Señor. Al hermano Marcelo Machuca, Dios bendiga, pastor de la Octava Iglesia aquí en la ciudad de Houston. A la hermana Lilia Quintanilla, Dios bendiga, hermana Quintanilla. A Saúl Toncha, el hermano Toncha, nuestro diácono también. A Daniel Iván Ocampo, Dios te bendiga, hermano Daniel. A Ana Sobeida Salinas, Dios te bendiga, hermana Sobeida. Dios bendiga a la esposa de nuestro hermano Tony Ocampo, gloria a Dios. A la hermana María Flores, Dios bendiga. Salvador Hernández, gloria a Dios. A mi hermano, Dios te bendiga, hermano, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y a cada uno de ustedes, amados hermanos, a la hermana Lisa Vicente, a Francisco Escobar, gloria a Dios, Dios les bendiga. Amados hermanos, gloria a Dios. A Deme Maldonado, me imagino que es la hermana Demetria, o no sé, gloria a Dios. A Catalina Gómez, Dios la bendiga. A Rubén Ávila,
también allá desde Puebla, gloria al nombre del Señor, y a cada uno de ustedes, a Juanita Gabriel, a Ivonne Hernández, gloria a Dios, a la hermana Gloria Márquez, a la hermana Julieta Vélez, gloria a Dios, a Estela Vélez, a Anabel Ponce, a David Rodríguez, gloria a Dios, y a cada uno de ustedes, a Silvia Arroyo, gloria al nombre del Señor, y cada uno de ustedes, amados hermanos, en el poderoso nombre de Jesucristo, reciban un saludo de parte de la familia pastoral, gloria al nombre del Señor. Así ya, bueno, Marta Vélez, ya se me estaba pasando, lleva ya a decir que no se conectó, pero gracias a Dios aquí está la hermana Marta ya conectada. Y hay hermanos que se conectan y que aquí los miro, pero en el celular de mi esposa salen otros, ¿verdad? Y a veces no logro saludarlos porque no los miro acá en mi face, pero gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Saludemos a los hermanos de México, de Guatemala y de El Salvador. Saludemos a los hermanos de allá de Chile. Gloria al nombre del Señor. Estemos orando, hermano, por el hermano, gloria a Dios, Merlindo, que falleció hace 2 días y era el líder de evangelismo. Sí, bueno, oremos por su familia, ya no por él, sino por la familia. También oremos por el hermano Antonio, su abuelita también falleció la mamá de la hermana Suyapa. Pues es la abuelita del hermano Antonio. Bueno, de azúcar, hermano, gloria a Dios. Vamos el hermano Antonio, es mamá de la hermana Suyapa. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos, amados hermanos, y elevamos una oración al Dios Todopoderoso? Amén. Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús, amamos tu nombre, Señor, y te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que en estos momentos están pasando por dolor, por tristeza, por la separación y muerte de un ser querido, Señor. Te pedimos, Señor, por la familia de nuestro hermano que está allá, Señor Jesús de la gloria, allá en Guerrero, aquel hermano que murió, Señor. Te pedimos, Señor, por su familia, que tú los bendigas, que tú les des el consuelo, la paz, Señor, y la serenidad que se necesitan en estos momentos. Por nuestra hermana Suyapa, Señor, por el hermano Antonio, Señor, que tú bendigas, Señor, sus vidas y que tú les des paz, serenidad, calma. Por la muerte, Señor, de su abuela y de su madre, Señor, respectivamente. Bendícelos, Señor, ayúdales, guárdales en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, les saludo en el nombre de Jesucristo. Ya nos pasamos de la hora. Gloria a Dios. Y hermanos, recuerde que a las 6 de la tarde nos vamos a juntar nuevamente. Vamos a tener otra conexión. Y recuerde, hermanos, que estamos esperando el día de mañana. Tenemos una videollamada con nuestro presidente para ver los lineamientos, cómo vamos a abrir la iglesia. Y hermanos, recuerde no faltar, conéctese a las 6 de la tarde en el nombre poderoso de Jesucristo. Hasta entonces, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.